Estar con tu empresa siempre, colaborando juntos. Porque cuando se trabaja en equipo, se trabaja mejor. Laboral Cucha, hay otra forma. Arranca el juicio del caso Osasuna. En el banquillo 6 exdirigentes rojillos y 3 exjugadores del Betis. Se les acusa de amañar partidos y de la salida irregular de dinero durante el mandato de Miguel Archanco. Fiscalía pide penas que van desde los 18 meses a los 14 años de prisión. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un juicio que se celebra 5 años después de que comenzase la investigación del mayor escándalo de un club deportivo en Navarra. Hoy desfilaban los 11 acusados, mañana empezarán a dar explicaciones ante el magistrado. Un juicio que pueden seguir en Navarra Televisión, en nuestro segundo canal. Y en Estella siguen de luto después de la tragedia del pasado viernes, cuando un autobús fuera de control se llevaba la vida de 2 hermanos de 8 y 5 años. Su madre continúa sedada en la UCI. Hoy hemos visto cómo la policía sigue con la investigación en este parking donde está el autocar. Los expertos nos explican lo ocurrido. Quedarse sin frenos es realmente difícil. Hay que esperar a ver que se vean cuáles han sido los problemas, si ha habido un fallo múltiple o no. Pero en principio los frenos son seguros. Y la polémica del PIN parental, es decir, la herramienta propuesta por Vox para que los padres puedan vetar contenidos en las aulas, centra el debate político en Navarra. La presidenta lo considera que es un veto ideológico y todos los grupos del Parlamento critican la propuesta, salvo Navarra Suma. Buenas noticias para los vecinos del barrio del Soto de Leizcaurio en Pamplona. En 2022 tendrán un nuevo colegio de infantil y primaria de más de 5.000 metros cuadrados. El plazo para presentar ofertas finalizará el próximo 6 de marzo. La zona azul ya es una realidad en el barrio de la Rochapea de Pamplona. Primeros tickets y primeras dudas en este primer día de aparcamiento regulado. Me parece insuficiente, porque con esto no se beneficia al que vive aquí. Por un lado mal por tener que pagar, pero por encontrar sitio muy bien, la verdad que bien. Me parece que es para recaudar y ya está. Y viajaremos en el tiempo hasta la Edad Media para ser testigos de la coronación del rey de la fava. Una tradición con mucha historia rescatada por la Sociedad Muticua Alayac que se ha recreado en la Catedral de Pamplona. Y en deportes, Osasuna continúa con 9 puntos sobre el descenso tras su empate a 0 frente al Valladolid. Mañana juegan en Huelva, partido copero, mientras siguen los malos resultados en Segunda B. El Izarra es el nuevo colista tras su derrota en Leioa y el empate del Tudelano en casa ante el Arenas. El Promesas perdió en el duelo de finales en Valladolid. Las noticias de Navarra con Blanca Basiano. Son los 11 acusados sentados hoy en el banquillo de los acusados. 5 años después van a ser juzgados por supuesta apropiación indebida y el presunto amaño de 2 partidos. Es el mayor escándalo deportivo del Club Atlético Osasuna. Esta parte va a plantear como una cuestión previa. Sí. Está previsto que el juicio acabe el próximo 28 de febrero. Vamos a conocer cómo ha transcurrido esta primera sesión. Ainhoa Hernández, ¿qué tal estaban los acusados? ¿Qué es lo que dicen? Sobre las 9 de la mañana les hemos visto ir llegando hasta este Palacio de Justicia de Navarra con actitud aparentemente tranquila y distendida, aunque ninguno ha querido hacer declaraciones a los numerosos medios de comunicación que aquí les estábamos esperando. 5 años después de esos supuestos delitos cometidos, se sientan en el banquillo de los acusados. Mañana comenzarán a declarar, pero hoy ha sido tiempo para las cuestiones previas, para las cuestiones técnicas, en las que algunas de las defensas han pedido que se vuelvan a considerar como pruebas algunos correos electrónicos privados de Ángel Vizcay en los que supuestamente se demostraría que declaró al ser coaccionado o intimidado. Mañana, como decimos, comenzarán a testificar los acusados. El primero en llegar era el exdirector de la Fundación Osasuna, Diego Maquirriain. Después de él, los agentes inmobiliarios Alberto Noya y Cristina Valencia y el exdirectivo Sancho Vandrés.
El expresidente Archanco lo hacía con actitud tranquila. Acto seguido llegaba Ángel Vizcay, que será mañana el primero de todos en testificar. Chuma Peralta lo hacía solo, sin la compañía de su abogado. El último exdirectivo en llegar era Juan Peralta. Y para terminar, los exjugadores del Betis, que lo hacían por separado, primero Antonio Amaya y después Xavi Torres y Jordi Figueras. Todos ellos se han sentado hoy en el banquillo de los acusados. En esta primera sesión del juicio, algunas de las defensas han pedido que la Liga no ejerza como acusación particular, sino popular. Solicitan también que los acusados declaren después de practicarse las pruebas y no antes. Y la letrada de Archanco ha vuelto a pedir que se incorporen como prueba correos privados del exgerente Ángel Vizcay. Considera que podrían servir para conocer una posible coacción que habría llevado a Vizcay a realizar la declaración que hizo en el inicio del caso. Las acusaciones y la defensa del propio Vizcay se han opuesto. El abogado de Pascual pide la suspensión del juicio al considerar que ha existido una vulneración del proceso a un derecho con todas las garantías. La letrada de Vandrés pide que su cliente sea excluido del juicio. Y como decimos, a partir de mañana la parte que despierta mayor interés. Las declaraciones de los acusados, sobre todo de la excúpula de Osasuna, entre los que destacan el expresidente Miquel Archanco, el exgerente Ángel Vizcay y los exdirectivos Juan Pascual, Chuma Peralta y Sancho Vandrés, para los que la Fiscalía pide penas que van de los 11 a los 14 años de prisión y multas de 1.900.000 euros. También tendrán que dar explicaciones el exdirector de la Fundación del Cruz Rojillo, Diego Maquirriain, para el que se solicitan 4 años de prisión. En el banquillo, 3 exfutbolistas del Betis, también para los que se piden 2 años de prisión, y para 2 agentes inmobiliarios. Es la historia del mayor escándalo que se conoce en el seno del mayor club deportivo de Navarra. Osasuna implosionaba a mediados de febrero de 2015 con una noticia que ponía en el disparadero a la cúpula de la entidad rojilla. Era este hombre, el entonces gerente Ángel Vizcay, quien realizaba una insólita confesión al presidente de la Liga, Javier Tebas, que permitiría tirar del hilo. Se seguía ya la pista, la salida irregular de dinero del club en las 3 últimas temporadas. Vizcay confesaba que ese dinero pudo ir a la compra de partidos para evitar el descenso, en concreto al Español Osasuna. A partir de ahí, con el prestigio de la entidad por los suelos, se pone en marcha una intensa investigación dirigida por el juez Otamendi tras la denuncia del nuevo presidente Luis Abalza en nombre del club, una vez terminadas las auditorías. Días después comienza el baile, primeras detenciones del expresidente Archanco, del exgerente Vizcay y el exdirectivo Chuma Peralta. A la par de estas detenciones testifican otros expresidentes como Pachi Izco, el exdirectivo Juan Pascual y el expresidente de la Fundación Diego Maquirriain. La imagen del expresidente Archanco saliendo de prisión tras depositar una fianza, o la del exdirectivo Chuma Peralta en el coche policial y saliendo días después de la cárcel, forman parte ya de la oscura etapa de un caso que salpica también a exjugadores y a 2 agentes inmobiliarios catalanes, pero del que se derivan también otras causas. El expresidente Izco está todavía por juzgar tras la salida de casi 1 millón de euros durante su mandato, al igual que el propio Archanco, que se enfrenta a un delito de insolvencia punible tras desprenderse supuestamente de bienes y patrimonio en favor de su familia para dar la sensación de insolvencia. Este que ven es el autobús siniestrado el pasado viernes en la tragedia de Estella. El autocar se encuentra ahora en una explanada de una empresa de grúas del polígono Los Agustinos de Pamplona. Como pueden ver, un equipo de atestados de la Policía Foral está investigando los hechos y analizando el estado del vehículo para determinar las causas del tremendo accidente. Precisamente en ese polígono industrial se encuentra nuestro compañero Sergio Jiménez para contarnos el proceso de investigación que va a seguir a partir de ahora la Policía Foral. Sí, Blanca, continúa abierta la investigación para esclarecer los hechos del trágico suceso que ocurrió el pasado viernes en Estella. Fue el propio conductor quien comunicó, según explican algunos pasajeros, que no podía controlar el vehículo porque se había quedado sin frenos. Ahora Policía Foral estudia el estado del vehículo en este polígono de Agustinos. Además, en Estella estudiarán la trazada del vehículo y el estado del asfalto. Policía Foral busca las causas exactas del accidente de autobús en Estella del pasado viernes para analizar qué pudo fallar. Ahora se trata de corroborar las manifestaciones de los testigos, pues para comprobar y saber qué es lo que pudo ocurrir. Según relatan algunos pasajeros, fue el propio conductor quien les comunicó que el vehículo se había quedado sin frenos. Por eso en este polígono de Pamplona se estudia el estado del autobús. Sí tiene toda la documentación en vigor, tanto seguro como la inspección
evaluación técnica de vehículo, revisiones o mantenimientos que ha podido pasar recientemente, antigüedad del vehículo y además se le hará una prueba pericial. Este tipo de incidencias en los frenos suele ser muy poco habitual dado su exhaustivo mantenimiento y revisión. En el ITV, pues cuando se mira los vehículos, se mira la frenada por ejes, eje delantero y trasero, y no solamente se mide que la frenada sea correcta, sino que además cada rueda de cada eje no tenga un tanto por ciento de diferencia elevado. Y también se comprueba el freno de mano. Los sistemas de frenado de los autobuses suelen ser dobles. Posibilita que si un circuito fallara, el otro debería servir. Por otro lado, también tendría el freno de mano, de tal manera que cuando el vehículo no tiene aire, los muelles frenarían los frenos traseros. También se estudiará el estado de la vía y el trayecto del vehículo. Para ello se visionarán todas las cámaras que puedan haber grabado esa trayectoria. Por delante quedan meses de investigación para esclarecer lo ocurrido. Bueno, pues precisamente la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha expresado su apoyo y condolencias a la familia de los 2 menores fallecidos en el accidente ocurrido ese viernes en Estella y ha puesto a su disposición todos los recursos que sean necesarios. Sobre la investigación de lo ocurrido, Chivite ha afirmado que se trata de un proceso que tiene que ser discreto y ha puesto en valor la perfecta colaboración policial que hubo para atender el accidente. El Gobierno de Navarra se pone a disposición de los recursos oportunos que sean necesarios, tanto de apoyo psicológico para los niños, también para los familiares, y bueno, también esperamos la pronta recuperación de la madre, que es verdad que está en una situación delicada, pero en estos momentos no se corre riesgo por su vida y esperemos que así sea. Y además en el Parlamento de Navarra se han reunido alcaldes y familiares de víctimas de otra carretera, la N121A, con el presidente del Parlamento navarro, Unai Ugalde. Los padres solicitan la regulación del tránsito de camiones. En concreto, piden que se aplique la medida de paso alternativo en función de la matrícula par o impar por semanas. Los alcaldes de los municipios surcados por la carretera solicitan desviar los camiones de recorrido internacional por la A15. Escuchábamos hace un momento a la presidenta Chivite, quien también ha mostrado su disconformidad hoy con otra polémica, la del llamado PIN parental, una propuesta de Vox. Es un veto a una educación sexual y eso sí que es un veto ideológico a que los niños y niñas puedan acceder a una educación sexual y en una educación en igualdad, que creo que es derecho de todos y de todas, a pesar de que tengan padres que no estén de acuerdo. Como digo, eso de que los niños son propiedad de los padres no es así y los niños tienen derecho a acceder a una educación afectivo-sexual y a una educación en igualdad. De hecho, su partido, el PSN, ha presentado hoy mismo en Mesa y Junta una declaración institucional que rechaza ese PIN parental. Ha sido aprobado por todos los grupos, a excepción de Navarra Suma, ¿no? Nerea Larriu, cuéntanos desde el Parlamento. Sí, que los hijos e hijas no son ni propiedad de la madre ni del padre, que es una idea que atenta contra la igualdad y la educación, o que es una caza de brujas, como ya lo fue aquí Escolae. Son palabras y motivos usados por los socios del Gobierno y EH Bildu para apoyar esa declaración institucional. Una declaración que no ha aprobado Navarra Suma. Asegura que eso que han denominado PIN de Murcia aquí no abre debate y que esta declaración institucional no es más que un panfleto para insultarles. Es un ataque directamente hacia la educación. PIN parental, yo creo que más se busca un chip para dirigir a menores. A la defensa de la escuela pública ante los ataques de la derecha conservadora. La educación no está para imponer. El veto educativo. Así se reafirman los socios del Gobierno y EH Bildu en su apoyo a la declaración institucional, una propuesta que desechan para Navarra y les recuerda algo que ya se vivió la pasada legislatura. Yo, por ejemplo, a Escolae quiero recordar que se llevó a diferentes instituciones, entre otras a la presidencia del Gobierno de Navarra, al Supremo o a la Abogacía del Estado. El Supremo, creo recordar, en un intento de denuncia por pederastia. En la pasada legislatura, en fin, ante la implantación del programa Escolae, pues también vivimos una caza de brujas. Al otro lado del documento, Navarra Suma. Esta declaración institucional es un panfleto contra la oposición en Navarra, ya está. Y se nos está insultando, porque yo no he llamado a ningún boicot ni tengo menos valores democráticos que nadie. A Navarra también se refería Esparza. El nacionalismo que ha adoctrinado en las escuelas desde siempre. El nacionalismo vasco que se ha empeñado en manipular la historia de Navarra. El nacionalismo vasco que ha intentado enseñar, en fin, que había un país
una entelequia que se llamaba Euskal Herria. Que esos hablen de censuras, que esos hablen de vetos, es indignante. Una declaración en la que ha rechazado los primeros 4 puntos. Navarra Suma ha mostrado su apoyo al quinto, donde se dice que el Parlamento manifiesta su compromiso, entre otros asuntos, para garantizar la pluralidad de pensamiento. Sí que ha habido unanimidad en una declaración institucional por la que la Cámara solicita al Gobierno de España que deje sin efecto el acuerdo por el que se aprueba interponer un recurso de inconstitucionalidad de la ley foral del Fuero Nuevo. Además, Navarra Suma ha presentado un informe al Consejo de Navarra para conocer la opinión jurídica al respecto. Bueno, hemos pedido un informe al Consejo de Navarra, un informe para que nos diga, y en relación a esas leyes que han sido recurridas por parte del Gobierno de España, esas leyes del Fuero Nuevo, para que nos diga cuál es su opinión jurídica. Nos parece fundamental que el Consejo de Navarra marque el devenir de cuál tiene que ser la posición en la defensa de los intereses de esta tierra. Y a 2 días de que acabe el plazo para presentar recursos al proyecto de los presupuestos, EH Bildu es positivo. Dice la portavoz de la izquierda abertzale que el Gobierno se está involucrando en las propuestas presentadas y que hay movimiento. Por su parte, Navarra Suma dice que el PSN ya ha elegido interlocutor. Bueno, nosotros también estamos esperanzados, ilusionados en que se dé otro paso más a esa investidura de María Chivite como presidenta. Que estamos avanzando en estas semanas de negociaciones intensas con el Gobierno. Estamos constatando que el Gobierno se está moviendo en algunas de las cuestiones y prioridades que le pusimos encima de la mesa. Bueno, yo ya dije, el camino está escrito. El PSOE ha elegido a Bildu como interlocutor prioritario. El PSOE ha elegido a Bildu para aprobar los presupuestos. Y eso es lo que yo creo que va a terminar ocurriendo. Hoy se ha implantado la zona azul y naranja en el barrio de La Rochapea. A día de hoy ya se han solicitado más de 3.000 tarjetas de residentes. Hasta el 31 de enero continuará abierto el punto de información para pedirla. A partir de hoy, quien aparque en el barrio de La Rochapea deberá pagar por estacionar en la zona azul y naranja. Me parece insuficiente, porque con esto no se beneficia al que vive aquí, sino que con esto sigue estando las cosas igual después de las 8 de la tarde, con los mismos problemas de aparcar. Por un lado mal por tener que pagar, pero por encontrar sitio muy bien, la verdad que bien. Me parece que es para recaudar y ya está. 3.750 plazas de aparcamiento de pago en total. El 92% son de color naranja, principalmente en estos aparcamientos disuasorios de los Corralillos del Gas y las cercanías del Paseo Anelier, donde reina el desorden y las plazas no están delimitadas por líneas dibujadas en la calzada. Afortunadamente mejor que esté poco limitado porque así cabe más gente. Si lo habrían limitado, para los que vienen de fuera entrarían menos. No sé, está un poco desordenado y eso, y bueno. O sea, eso no me importa tanto, me importa más que cobren, ¿sabes? Yo tampoco, yo que sé, al final, para subir un momento a lo viejo o lo que sea, pues, no sé, me acabo de gastar 70 céntimos que pues, puedo echar un café o lo que sea. Bueno, por un lado bien, la verdad, porque aparcar aquí era horrible, pero bueno, pero bien, o sea, por lo menos tiene sitio para aparcar, o sea, bien. Una medida que entra hoy en vigor y que espera solucionar los problemas de aparcamiento del barrio de La Rochapea. Y una buena noticia porque anuncian la construcción de un nuevo colegio en el barrio pamplonés del Soto de Lezcairu. El portal de contratación del Gobierno de Navarra publica la licitación para la contratación del proyecto de un nuevo centro de educación infantil y primaria con un importe de más de 325.000 euros. De esta forma se da comienzo al proceso para la construcción de un nuevo edificio escolar público de 3-4 líneas y tendrá una superficie de más de 5.000 metros cuadrados y se ubicará en la calle Adela Bazo. Se prevé la finalización de todos los trabajos en el año 2022. Y ya lo habrán notado, Navarra se encuentra en alerta amarilla por frío ante el anuncio de temperaturas inferiores a los 6 grados bajo cero en el Pirineo. La borrasca Gloria mantiene en alerta 33 provincias y aquí en Navarra se ha dejado sentir con heladas generalizadas y nieve en algunos puntos como Belagua, donde es obligatorio el uso de cadenas para circular. Las temperaturas experimentarán un descenso en toda Navarra, más acusado en el oeste y el sur de la comunidad.
Y otro asunto, porque la RAE cree que la Constitución española es gramaticalmente impecable en lo que al lenguaje inclusivo se refiere y solo recomienda cambios muy puntuales y concretos. La Academia contesta así a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, que pidió a esta institución un informe sobre el texto constitucional que a su juicio prima el lenguaje masculino. Benjamín López, buenas tardes, cuéntanos. 155 páginas de informe que ya tiene la vicepresidenta del Gobierno, varios meses de trabajo y una conclusión principal por encima de todo. El lenguaje genérico masculino que utiliza la Constitución española, ciudadanos, alcaldes, diputados, es perfectamente inclusivo y lo que valía en 1978 sigue valiendo hoy en 2020 porque dicen en 4 décadas el lenguaje de la Constitución no ha traído ningún problema social a España y sigue sin traerlo. Por lo tanto, la Academia no recomienda ningún cambio más allá de un par de ellos muy puntuales. El más relevante, el que se refiere a la figura del rey. Recomienda que se desdoble ese término y se utilice rey y reina. Por lo demás, califica de impecable la redacción gramatical de la Constitución en lo que se refiere al lenguaje inclusivo. Nuestra conclusión es que gramaticalmente es impecable. El lenguaje de la Constitución se corresponde con los usos generales de empleo del español y además gramaticalmente, pues salvo alguna circunstancia, pues no hemos tenido nada que objetar. Nos parece que la Constitución está redactada conforme a los usos generales del español en 1978 y en 2020. Convendría, naturalmente, considerando además que el próximo jefe de Estado será previsiblemente una mujer, desdoblar rey y reina o utilizar como fórmulas alternativas para que no haya mucha repetición la corona, la jefatura del Estado. Y ahora imaginen a los mejores cocineros y a los mejores creativos de la publicidad y el marketing juntos para dar rienda suelta a su imaginación en la cocina. Bueno, pues eso es lo que va a ser así el evento North Festival que se acaba de presentar en Pamplona. Y salud. Y salud. Es el brindis por un evento único y pionero que une lo que comemos con la forma de ver y sentir, de expresar lo que nos llevamos a la boca. Un encuentro de diseño y creatividad para la gastronomía, para el mundo gastronómico. Y es Pamplona la que capitaliza esta iniciativa, este festival, los próximos 7 y 8 de febrero. Lo que queremos es que sea un espacio motivador, innovador y que ayude al crecimiento creativo de los asistentes. Durante esos días se encontrarán los mejores profesionales de la gastronomía o del diseño publicitario y creativo. El vino puede estar muy bueno en la botella, pero tienes que contarlo y tienes que contagiarlo de alguna forma al consumidor y que lo elija. Será aquí en Baluarte cuando febrero despierte la creatividad de la gastronomía navarra con un evento North Festival que entrará por los sentidos. Estar cerca es saber escuchar, saber responder. Estar cerca es vivir aquí y convivir en más de 200 puntos de nuestra geografía. Estar cerca es estar lejos, pero estar cerca. Caja Rural de Navarra, todo es más fácil si estás cerca. Osasuna sigue con 9 puntos de ventaja sobre el descenso tras su empate a 0 frente al Valladolid. Un duelo complicado en el que los pucelanos se plantaron bien sobre el césped del Sadar. Es el 5º partido consecutivo de los navarros sin ignorar el triunfo. Todos hemos visto el mismo partido, ¿no? Un partido cerrado, un partido difícil, con pocas ocasiones y sí, seguramente habrá sido justo el empate. Osasuna logró al menos mantener su portería a 0 gracias a buenas intervenciones de Sergio Herrera. Es algo que los rojillos no lograban desde hace 6 encuentros. Una pena, no haber hecho un gol. Es importante que hemos dejado la portería a 0, que hacía tiempo, ¿no? que no lo habíamos hecho y bueno, al final, pues oye, sumar siempre es bueno. Creo que nos ha costado un poquito más que otros días, sobre todo en cuanto a crear ocasiones claras. Creo que el equipo no ha sabido atacar a una defensa de ellos muy poblada. Ellos han venido a meterse atrás. Un empate que por las sensaciones y las ocasiones que hemos tenido al final, que igual sabe a poco, pero bueno, tampoco es malo recuperar la sensación de portería a 0, solidez defensiva y tal. Así que bueno y malo.
Y casi sin tiempo para digerir lo sucedido, Osasuna visita este martes al Recreativo de Huelva en la Copa del Rey. Oportunidad para los menos habituales en una eliminatoria a partido único. Barja retorna a una convocatoria tras su grave lesión de rodilla. Los canteranos Iñaki Álvarez, Javi Martínez y Zabarte también figuran en la misma. Bueno, está completando las sesiones, todavía le falta un poco, pero entendemos que nos puede ayudar y bueno, yo creo que es una gran noticia porque ha puesto mucho de su parte y ya sabéis lo que es Quique, es alegría, es energía, es desparpajo y tampoco vamos sobrados de eso. Y Osasuna femenino rompió su mala dinámica en el campo del Sporting de Gijón. Después de sufrir 3 derrotas consecutivas, las navarras lograron una clara victoria por 0-5. El partido se puso de cara para el minuto 3, cuando Sara Carrillo adelantó a las rojillas. Patricia Zugasti marcó el segundo antes del cuarto de hora de encuentro. Como en la primera mitad, Osasuna logró ver portería, nada más reanudarse el choque en la segunda parte con el segundo tanto de Carrillo. Esa falta en el intento de robo, cuidado. Y sin victorias en Segunda División B, el Izarra es el nuevo colista tras perder 3-1 en Leioa y después del punto cosechado por el Tudelano con su empate a 1 frente al Arenas. Osasuna Promesas perdió en el duelo de filiales en Valladolid. Osasuna Promesas desperdició la oportunidad de asaltar la cuarta plaza que precisamente ocupa el filial del Valladolid, que se adelantó en el marcador en el minuto 10 de encuentro. Los locales sentenciaron al aprovechar un error de la zaga rojilla en la cesión al portero para en el 64 establecer el 2-0. El Promesas estuvo cerca de acortar diferencias, pero no sumó después de 3 empates consecutivos. Un partido condicionado mucho por el aire, está claro, no por el viento. Partido difícil de jugar, también por muchas bajas que teníamos nosotros. La verdad que hemos tenido que jugar con jugadores pues, que no están habituados, pero bueno, sobre todo por las posiciones, no más que por... Pero donde el Valladolid yo creo que ha sido superior en términos generales y no hay nada que objetar. El viento también fue protagonista en el partido del Tudelano, que avisó con este disparo al larguero. Los blanquillos se adelantaron con un tanto de Ángel en el minuto 9. Arenas intentó reaccionar. Un fallo a punto estuvo de costarle caro al Tudelano, que no sentenció cuando pudo. Y terminó pagándolo en el 88 con el tanto del empate vizcaíno. Un dolor muy grande, la verdad. Un dolor. Es una sensación de no sé cómo calificarlo. Una tristeza y de un desazón terrible. Aún tuvo el Tudelano una ocasión, pero se tuvo que conformar con un punto que al menos le saca del farolillo rojo de la clasificación. Estar cerca es saber escuchar, saber responder. Estar cerca es vivir aquí y convivir en más de 200 puntos de nuestra geografía. Estar cerca es estar lejos, pero estar cerca. Caja Rural de Navarra, todo es más fácil si estás cerca. Y nos trasladamos ahora a la Navarra medieval con la coronación del Rey de la Fao, una tradición con mucha historia. Las mismas paredes que nos acogen ahora son las mismas que hace 630 años fueron testigos de la coronación de Carlos III. Coronación que, siguiendo la tradición Mutiko-Alayak, hizo un año más. Una costumbre que se inicia en Navarra con los Teobaldos. Este año el coronado es él bajo una catedral abarrotada. Lo proclamamos Una ceremonia en la que estuvo representada toda la corte y los estamentos. a los ministros del altar, al cardenal Pedro de Luna y a los obispos de Pamplona, Bayona, Dax, donde ricos hombres y mujeres y caballeros y damas hicieron al rey juramento de fidelidad para mantener el reino con todo su poder. Una representación que hace retroceder más de 600 años atrás y vivir en el presente lo que se vivió en el pasado. Y nos vamos ya con el recuerdo y la nostalgia de toda una generación, la de los 80 y 90, porque los temas más bailados de aquella época volvían a sonar este pasado fin de semana delante de más de 10.000 nostálgicos con la gira Yo Fui al GB, que ha pasado por el Navarra Arena de Pamplona. Nos despedimos, más información ya saben en natv.es, a las 8:30 con Sara Rodríguez Aliaga. Adiós. Niña tierra galega, es duro estar lejos de ti, lejos de ti.
Estar con tu empresa siempre, colaborando juntos. Porque cuando se trabaja en equipo, se trabaja mejor. Laboral Cucha, hay otra forma.